Hola, buenas tardes. Vamos a revisar los siguientes temas que nos hacen falta para completar este segundo gran bloque de nuestro temario de estadística. El tema que vamos a ver es medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, como es la esperanza, la moda y la mediana, son importantes cuando la variable aleatoria o una serie no se distribuye de manera normal. Y yo tengo que tener algún criterio que me permite tener un mejor promedio de la serie. Entonces, cuando no se distribuye de manera normal una serie, pues entonces empezamos a tener problemas en qué medida de tendencia central es la mejor para poder usarla como promedio. Entonces tenemos esperanza matemática, mediana, y recordarán a ustedes que la mediana, ¿cuál es su función? Pues cuando parte la serie a la mitad. 2, la moda, que es el valor con mayor frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a aprender el día de hoy cómo calcular. Ya sabemos cómo calcular la esperanza, pero la media y la moda. Eh, Supongamos que tenemos una función de densidad, sea mi variable aleatoria x, cuya función de densidad es 4x, 9 menos x cuadrada, sobre 81, donde x es mayor a 0 y menor a 3, o x está entre menos 0 y 3, entre 0 y 3, perdón. Bueno, lo primero que tengo que hacer es, aquí estamos suponiendo que no se distribuye de manera normal, por lo tanto tengo que calcular las tres medidas de tendencia central. El primer caso, vamos a suponer que tenemos la esperanza de x. La esperanza de x, bueno, va a ser igual, voy a sacar el 81 y va a ser de 0 a 3, que va a multiplicar a x por 4x 9 menos x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Diferencial de x. ¿Sí? En otras palabras, me va a quedar como x es igual a 1 sobre 81 de 0 a 3 de 36x cuadrada, ¿sí? Menos 4x cuarta, ¿sí? Ya haciendo los arreglos, diferencial de x. Entonces, aquí, pues, integramos la parte de la integración. Sería 1 sobre 81 que va a multiplicar a 36x cúbica sobre 3 menos 4x a la quinta sobre 5, que va de 0 a 3, ¿sí? De 0 a 3. Pues esto nos va a dar un resultado en donde 0 no tiene caso que lo sustituimos, porque pues sabrán que será 0. Entonces tenemos un resultado de, si hacen la operación, tendríamos 1 sobre 81 por 300. A ver, vamos a revisar 36. Si ya lo colocamos ahí, el 3 en esos valores, tendríamos 324. Ajá, 324 menos 194. Es decir, aquí yo ya lo estoy resumiendo. En la calculadora, 36x al cubo menos 4x a la quinta sobre 5, sustituimos 3 en x y nos da estos dos valores. Este resultado es igual a 1.6.
¿sí? Entonces la esperanza matemática es igual a 1.6, ¿sí? Ahora, esa es mi primer medida de tendencia central. Mi primer medida de tendencia central. ¿Cuál sería la otra? La otra medida de tendencia central. Pues sería calcular la moda. La moda. La moda es el valor que más frecuencia tiene en este caso. Si la moda está hablando de un valor que mayormente se repite, pues lo único que yo tendría que hacer en este caso es que para encontrar la moda, es donde la función de densidad tiene el máximo relativo. Entonces, bueno, pues si estamos buscando un máximo, ¿de qué es de lo que se trata? Pues bueno, voy a diferenciar, ¿sí? 4x 9 menos x cuadrada sobre 81, ¿sí? ¿Respecto a quién? Respecto a x. E igualamos a 0. Si hacemos la operación, esto nos da 36 menos 12x cuadrada sobre 81. Y esto va a ser igual a 0. Bueno, el 81 se desaparece. Tendría yo 12x cuadrada igual a 36. Entonces tendría que x cuadrada es más o menos igual a raíz de 3. ¿Están de acuerdo? Porque 36 sobre 2 es 3. Este resultado, si ustedes el valor negativo, pues no me interesa. A mí me interesa el valor positivo, 1.73. Entonces, ya tenemos dos datos. Vean ustedes que 1.6 es diferente de 1.73. Vamos a ver qué nos da la mediana. Aquí la mediana es un tanto interesante, porque lo que me va a pedir para poder encontrarla es cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un término A. Puede ser cualquier otra. Y esta probabilidad va a ser igual a un medio. Como si lo estuviéramos viendo en una serie en donde esta es partida a la mitad exactamente y ese valor sería la mediana. Aquí pasa lo mismo. ¿Cuál es el valor en donde se alcanza un 50% de probabilidad? Y es lo interesante. Bueno, para ello, pues aquí, como ustedes saben, me va a pedir cuál es el valor inferior de x, pues 0. Y aquí, ¿cuál me está pidiendo el valor? Es que sea menor o igual a. Entonces, la probabilidad va a ser la probabilidad de que x sea menor a va a ser igual a la integral de 0 a igual de 4 sobre 81 que va a multiplicar a 9x menos x cúbica, diferencial de x. Diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí me parece, le voy a borrar porque me parece que me equivoqué. Aquí, ¿ven? Se me fue una x. Bueno, vamos a componerlo. Entonces tenemos 4x 4x sobre 81 por 9 menos x cuadrada, diferencial de x. Y esto lo voy a igualar a un medio. ¿Sí? A un medio.
Bueno, integramos. ¿La integral cuál sería? X 9a x a ver, déjenme corroborar, es 4x, entonces tendría x9, bueno, vamos a sacar el 1 sobre 81, lo vamos a sacar, y 0 a, vamos a sacar el 4 sobre 81 y tendría 9x, ¿sí? Menos x cúbica, diferencial de x, para que se vea más claro, ¿no? Porque como que me tenía raro, se veía raro, y además estaba como desordenado. Entonces sería 9x menos x cúbica, diferencial de x. Bueno, integramos. Es 4 sobre 81, 9a cuadrada sobre 2 menos x a, perdón, a la cuarta sobre 3, sobre 4, perdón, ¿cierto? Bueno, esto lo vamos a igualar a un medio. Igualamos a un medio. Si nosotros reagrupamos, es decir, tenemos agrupamos, pues veremos que nos da lo siguiente. Pasamos el 81 del otro lado, realizamos operaciones. Vean ustedes que 4 por 9 son 36, 2 por 81. 2 por 4, 8. Entonces tendríamos 2, si no me equivoco, tendríamos el 81, pues se va. Tendríamos 36 más 2a a la cuarta, 2a a la cuarta, menos 36a al cuadrado, más 81. Acuérdense que pasó del otro lado, reordenamos, multiplicamos y esto lo igualamos a 0, ¿sí? Ahí por ahí ustedes hagan los cálculos. ¿Qué es lo que tenemos si se dan cuenta aquí? Pues tenemos como, podemos encontrar el valor para cuadrada, ¿sí? El valor para cuadrada, que va a ser igual a menos 36, pues quedaría como 36. 36 más menos, ¿raíz de quién? De 36 al cuadrado menos 4 por 2 por 81. Todo esto, ¿sobre quién? Pues 2 por 2, ¿sí? El 2 que me aparece aquí. ¿Qué es lo que voy a tener? A ver, vamos a ver, 36 al cuadrado sería 1296 menos 4 por 2 por 81, 4 por 2 por 81 serían 648. Entonces lo restamos. 1296 menos 648, pues prácticamente sería lo doble, ¿no? 648. Entonces tendría a cuadrada es igual a 36 más menos, ¿raíz de quién? De 648, ¿sí? 648 sobre 4. El 36 más menos 648, pues si nosotros sacamos operaciones, aquí tendríamos que
36 sobre 4 es igual a 9. Más menos 648 si sacamos sus factores. 648 sería 9 por 81, sale el 81. El 4 es raíz de 2 y tendríamos 9 sobre 2 raíz de 2, ¿sí? El 648 lo descomponen en sus términos, o más bien en sus factores, ¿no? Entonces tendremos 9 más 9 sobre 2 raíz de 2. Este sería el valor de a cuadrada, ¿sí? Si reordenamos términos, pues yo no voy a hacer el caso. Prácticamente si yo hago que deba de estar, el valor de A debe de estar respetando 0 y 3, que es eh, el intervalo para la variable aleatoria, que es de 0 a 3. Si en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, 9 más 9 sobre 2 por raíz de 2, pues es mayor a 3. Entonces el valor de A cuadrada que yo debería de estar utilizando es 9 menos 9 sobre 2 raíz de 2. Si hago operaciones, pues me va a dar un valor donde si hago operaciones me va a dar un valor de 2 aproximadamente. 9 sobre 2 pues es 4 por raíz de 2. Si se lo sumo a 9 me va a dar un valor de 2.62. Entonces A va a ser igual a más menos raíz de lo que me dé aquí. Ajá. Pues yo no voy a tomar el valor negativo, voy a tomar el valor positivo. Entonces A, en este caso, va a ser igual a 1.62. Háganlo ahí en su computadora o en su calculadora este cálculo. Si me he llegado a equivocar, me dice. De entrada, revisen si este dato es cierto, porque lo que estoy haciendo es que 81 se va del otro lado, como multiplicando al 1, 81. Aquí tengo, serían 18, 4 sobre 2, pues son 2, ¿sí? Acuérdense que sacamos denominador común. El denominador común pues es 8, ¿no? Bueno, entonces nos da este resultado. 2a a la cuarta menos 36a cuadrada más 81 igual a 0. Aquí resolvemos por la fórmula que ya sabemos que es esta. Y sería a cuadrada 36 más menos. Aquí sería 36 sobre 4 es 9 más 9 sobre 2 por raíz de 2. Yo no voy a utilizar el más sino el menos, porque si utilizo el más se sale de los valores entre 3 y 0, ¿sí? Entre los valores de 3 y 0.
¿sí? Nos salimos de esos valores, ya que x está entre -3 y 0, y es lógicamente comprensible que si yo lo sumo, pues me va a dar un valor mayor a 3. De entrada, 9 más todo lo demás es mayor a 3. Entonces hay que restarlo de esta forma. Encuentro y vuelvo a sacar raíz y me da 1.62. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál sería la esperanza matemática? La esperanza matemática es 1.60. ¿Sí? La mediana es igual a 1.62. Y la moda, que es el valor que tiene mayor frecuencia o es el máximo relativo aquí, es 1.73. Entonces, si yo lo grafico, entonces yo entendería que si tengo esta gráfica, el valor de la mediana es 0.62 y el valor de la moda es 1.73 y el valor de la esperanza es 1.6. Acuérdense, aquí es f de x. Este es x, ¿no? Vean ustedes que yo lo que estoy haciendo es encontrar las tres medidas de tendencia central. Entonces, ¿cuál usar? Siempre vamos a tener que utilizar la mediana. Vean ustedes, 1.60, 1.6 es menor que 1.62. Quiere decir que hay información que me está sesgando, que me está mandando o se están cargando hacia un lado más los datos que de otro. Por eso es que es menor. Y por otro lado, hay valores extremos que me están jalando la moda hacia arriba, hacia un valor mayor, 1.73. Cuando una variable aleatoria no se distribuye de manera normal, cuando una variable no se distribuye de manera normal, es decir, que la simetría es diferente de 0 y la kurtosis es diferente de 3, entonces la medida de tendencia central que vamos a usar es la mediana, ¿sí? Porque eliminamos los efectos de que me jale hacia arriba una información o me pase hacia bajo de la misma, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Eh, por lo tanto, de tarea, aquí, tarea, me van a calcular. Hay otras medidas de dispersión, el rango intercuartil, los cuantiles, la desviación media, pero bueno, eso no es tan relevante en este caso, en el temario. Lo único, dejar en claro que y subrayarlo, que cuando una variable aleatoria no se distribuye de manera normal, la mejor medida de tendencia central es la mediana, no la esperanza ni la moda. Bueno, para poder calcular los deciles, como en el caso de la mediana, recordarán que igualamos a un medio. Aquí lo podemos sustituir. Si queremos saber el rango o el primer decil, pues tenemos que igualar a 0.10 y así sucesivamente. Eso traten de hacerlo. A ver, traten de sacar aquí, igualen a 0.10, que sería el primer decil, y hasta 0.90, que sería el 90% de mi información. Buscan por ahí qué es un decil. Es decir, cuando una serie de datos lo dividimos
en 10 partes iguales, cada parte es un decil. Si la serie o el conjunto de números los parto en 20 partes iguales, pues es un ventil y así sucesivamente. ¿Para qué me sirven? Pues para eh, ubicar en qué decil está eh, cierto dato. Por ejemplo, hemos escuchado hablar de lo que es un decil en términos de ingreso. Pues los que están en el primer decil son los hogares que tienen menores ingresos, por lo tanto, son hogares que en la distribución del ingreso se encuentran en el primer lugar. Y los más ricos se ubican en el último lugar, que es en el decil 10. Bueno, es muy sencillo esta parte. Por eso es que se me hace más interesante que nosotros calculemos estas tres medidas de tendencia central. Ya lo demás lo pueden ustedes investigar teniendo como base esto. Entonces, de tarea, por favor, yo les voy a pedir que me calculen lo siguiente. Me calculen. De la función de densidad que les estoy dando, es igual a 2, 1 menos x, donde x es menor a 1 y mayor que 0. Entonces, les pido por favor encontrar la esperanza, la mediana y la muda, ¿sí? Y me den una explicación de lo que sucedió. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta aquí vamos a dejar este primer tema. Ahora vamos a pasar al segundo, al que eh, es un poco más importante que este, y que se llama esperanza condicional. Esperanza condicional. El tema va ligado al tema que ya habíamos visto que se llama esperanza matemática. Pero ahora hay un término que para poder encontrarla necesito saber cuál es ese. Recuerdan que hablábamos de cuál es la probabilidad de que, eh, si quiero saber la probabilidad de X dado Y, cuando estoy hablando en términos de variables aleatorias, pues teníamos que eso sí lo vimos, ¿sí? F de X, donde F de X es la función marginal de X, si recordarán eso. Donde teníamos la función de densidad conjunta, y función marginal. Ok. Con este tema terminamos este segundo bloque de todo el temario. El tercer bloque sería ver funciones de distribuciones especiales. Y ahí vamos a ver y aprender
cómo se distribuye una Poisson, para qué me sirve, cómo se distribuye una distribución geométrica, para qué me sirve, una Bernoulli, una binomial, una normal, una uniforme. Y vamos a comprender con algunos métodos, probar su esperanza y su varianza. Acuérdense, si yo conozco la esperanza y la varianza de una variable aleatoria, entonces sé cómo se distribuye y además sus momentos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La esperanza matemática la voy a denotar como la esperanza de y dado x cuando éste adquiere un valor concreto. Si nosotros, en el caso continuo, pues sería la integral de y por, bueno, aquí, por y es y por f de y dado x diferencial de x. De esta forma lo vamos a encontrar la esperanza matemática. Si por otro lado quiero encontrar la esperanza de x, pues sería algo similar. Bueno, aquí me volví a equivocar, perdón. Lo tengo que señalar como arriba. Es esperanza de x dado y cuando y adquiere un valor concreto, es la integral de x por la función de densidad de x dado y, diferencial de x. Acá me equivoqué también, es diferencial de y. ¿Sí? Diferencial de y. Estas dos, si ustedes se dan cuenta, pues es similar a lo que es una esperanza matemática, pero aquí con el caso de que estamos en la condicionada. Hay dos propiedades. Y son importantes porque tenemos también, en términos de teoremas, ver si se cumplen o no. ¿Se acuerdan los teoremas de la esperanza matemática, los teoremas de la varianza, y luego vimos el teorema de la covarianza? Y así sucesivamente. Aquí vamos a ver dos principios que también son propiedades. Si dos variables aleatorias son independientes, entonces la esperanza de y dado x debe ser igual a la esperanza de y de manera individual. Si x y y son independientes, este es el primer término. El segundo, la esperanza de y puedo decir que es igual a la integral de menos infinito a infinito. También con la esperanza de y dado x diferencial de x. Entonces, perdón, aquí voy a borrar, me equivoqué, es esperanza de y dado x, esperanza de y dado x por la función de densidad. ¿Estamos de acuerdo? En su conjunto estas dos cosas se cumplen. El inciso 1, si dos variables son independientes, pues tenemos ese primer propiedad o primer principio.
Es fácil corroborar ambos, ¿eh? Eso lo dejamos un poquito para después, porque lo que me interesa es que veamos que el primer inciso o el segundo se complementa. Em, en el caso 2, aquí reflexionando, es conveniente calcular la esperanza en lugar de hacerla directamente. Si ustedes ven los dos términos o desde acá, pues se aprecia que si yo tengo una función ya de densidad condicionada, pues es fácil encontrar su esperanza. Pero estas esperanzas tienen dos propiedades, que son la 1 y la 2. Vamos a hacer un caso completo. Vamos a ver un caso completo. Vamos a ver un caso completo. Suponga usted que tenemos una función de densidad conjunta que va a ser igual a 8xy, donde x está entre -1 y mayor que 0. Y y está es menor o igual a x, pero mayor o igual que 0. Si ustedes se dan cuenta, entonces x, ¿entre qué valores está? Pues x está entre 1 y y. Y esto es bien interesante, ¿eh? Es el primer el primer ejercicio que vemos que el límite superior o el límite inferior es una literal. Y si esto es así, entonces tenemos un gráfico en donde y es igual a x o x es igual a y, dependiendo del orden en el que esté. Vamos a hacer completo, vamos a llegar hasta la última, donde vemos la esperanza condicional. Bueno, yo tengo la función de densidad, pero tengo que encontrar la marginal. ¿Cuál es la marginal de f de x? Pues ustedes sabrán que va de 0 a qué. Ah, pues me tiene que salir una función exclusivamente de x, entonces tengo que integrar respecto a y. Pero y va de 0 a x. Y tengo 8xy diferencial de y. ¿A qué va a ser igual esto? Pues si ustedes lo observan, será, miren, en este caso será 8xy cuadrada sobre 2. ¿Sí? Si yo coloco, o más bien pongo los intervalos, pues ¿qué me va a dar? Pues es muy sencillo, ¿no? Me va a dar 4x al cubo. Y vean ustedes que la marginal es exclusivamente una función x. Ahora vamos a calcular f de y. F de y. X está entre y 1, por lo tanto, sus intervalos es y sobre y 1 de 8xy diferencial de y. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es este resultado? Perdón, aquí es diferencial de x. ¿Sí? Aquí es diferencial de x. Diferencial de x. Integramos, ¿no? Con respecto a x, entonces será 8x cuadrada
sobre 2, pero que va a multiplicar a y. Que va a multiplicar a y. Si no mal me equivoco, sería 2xy es igual a 4x cuadrada y. Y mis valores van de y a 1. Voy a sustituir los valores que tengo ahí, que es 4y. 4y menos a ver, déjenme checar, es la integral 8 respecto a x, integral si el intervalo de 1 sería 4y menos quién, voy a sustituir y va a ser y en x 4y cúbica, ¿cierto? Ahí tengo, puedo factorizar el 4y por 1 menos quién, menos y cuadrada, ¿sí? Ese es el resultado de la marginal de y. Me falta encontrar, ahora con esto tengo oportunidad de encontrar las condicionadas. A ver, sea f de x dado y va a ser igual la función de densidad conjunta, que es 8xy, sobre la marginal de y, que es 4y 1 menos y cuadrada. Y f de y dado x es igual 8xy sobre 4x cúbica. En este caso es en el primero, si resumimos, pues es 2x 1 menos y cuadrada, ¿cierto? Perdón, es 1, 2x es 4 sobre 8 es 2, se elimina y me queda 2x sobre 1 menos y cuadrada. Y este término se eliminan las x, pero me queda 2y sobre x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya conozco las funciones. Ya conozco las funciones condicionadas de x y de y. Ahora, siguen siendo una función. Si tomamos los valores que toma y x está entre 1 y y entre 1 y 0, ¿sí? O sea, los valores de x 0 y 1 y entre 0 y x, ¿sí? Por ejemplo, 4x, tengo mi función marginal. Si lo tomo de 0 a 1, 4x3
diferencial de x, esto va a ser igual a 1. Si tomo la marginal de y, de, ¿cuál es su intervalo? De 0 a x, su intervalo, que es 4y, 1 menos y cuadrada, diferencial de y, pues también va a ser igual a 1. Y también, en el caso de las marginales, si yo tomo x, en el caso f de xy, en sus intervalos, que va de ser de y a 1, 2x sobre 1 menos y cuadrada, diferencial de x, esto también va a ser igual a 1. F de y respecto a x va a ser igual de 0 a x, 2y sobre x cuadrada, diferencial de y, esto es igual a 1. Aquí debe de quedar claro que este término está relacionado con quién es la variable condicionada. Vean aquí, quién es la variable condicionada. Todas por fuerza me tienen que dar 1, porque son funciones de densidad, las marginales y las condicionadas. ¿Ok? Bueno, ahora, ya que yo conozco las funciones condicionadas, puedo preguntar, ¿cuál es la esperanza de y dado x cuando x adquiere un valor concreto? Pues va a ser igual que de 0 a ¿quién? A x. Y está entre 0 y x. De y por, ¿cuál es la condicional? La condicional de y respecto a x, que es esta. Entonces será igual a 2y sobre x cuadrada. ¿Diferencial de quién? Pues diferencial de y. ¿Estamos de acuerdo? Diferencial de y. ¿Y a qué va a ser igual? Pues vamos a integrar. ¿Cuál es la integral de esta? Pues es, lo voy a x, es 2y al cuadrado por x cuadrado, diferencial de y. Integramos, ¿cierto? Yo no tomo en cuenta el 0, porque 0 por cualquier cosa es 0. Entonces tendríamos 2 tendríamos déjenme ver, ok, tendríamos 2y al cubo sobre 3 por x al cuadrado. Si sustituimos 0, pues es 0. Si sustituimos x en y, es 2x cúbica sobre 3x cuadrado. Y esto es igual a 2x sobre 3. Vean ustedes lo que voy a obtener en el siguiente caso. ¿Cuál es la esperanza de x dado y cuando y adquiere un valor concreto? ¿Sí?
Aquí integramos con respecto a y. Aquí voy a integrar respecto a quién. De y 1. Porque x está entre y 1. Que va a multiplicar x por quién. Por 2x entre 1 menos y cuadrada. Diferencial de x. ¿Y esto qué va a ser igual? Es muy interesante. Otra vez de y a 1 va a ser igual a 2x cuadrada sobre 1 menos y cuadrada. Con respecto a quién voy a integrar, respecto a x. Por lo tanto voy a dejar fuera el 1 menos y cuadrada, ¿no? Entonces sería y 1, 2x cuadrada, diferencial de x. Dejo fuera el 1 menos y cuadrada. Y voy a integrar respecto a x, por lo tanto sería 2x cúbica sobre 3. A ver, vamos a ver. En el primer caso, que va de y a 1. Esto que va a ser igual. Va a ser igual a 1 menos y cuadrada. Sustituyo el 1. ¿Y qué me va a quedar? 2 sobre 3. Ajá, a ver. Lo voy a arreglar para que no nos confundamos. Aquí va a estar. Es 2x al cubo sobre 3. Entonces tendré 2 tercios menos 2 tercios por y cúbica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues el denominador común es 2 tercios. 1 sobre 1 menos y cuadrada por 2 tercios de quién? De 1 menos y cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es así, entonces el resultado correcto sería 2 sobre 3 por 1 menos y cuadrada por 1 menos y cúbica. ¿Sí? Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? 1 menos y al cuadrado, ¿sí? Es una diferencia de cubos. Entonces sería 3, 1 más y por 1 menos y. ¿Sí observan? Y el de arriba, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos y por 1 más y. ¿Sí se acuerdan de sus clases de álgebra? ¿Sí? Esto es igual a 1 menos y. Y bueno, se sustituyen igual a 1. Y lo que yo tendría es 2 tercios. Bueno, lo hago más claramente. Es 2 por 1 más y cuadrada sobre 3 por 1 más y. Y este sería la esperanza condicional de x dado y. Y vean que tengo una función acá arriba. Lo que obtuve fue una función de x. Y aquí que estoy obteniendo una función de y, exclusivamente de y.
¿sí? Bueno, entonces hasta aquí sería eh, el tema de esperanza condicional. Yo lo que les voy a pedir es que me calculen ¿estamos de acuerdo? Yo lo que les voy a pedir es que me calculen la varianza, ¿sí? La varianza de ambos, de ambas, de ambas variables. Recuerden, es como si estuviéramos postulando que y menos mu de y al cuadrado, cuando x adquiere un valor concreto, pues es igual a menos infinito, infinito, y menos mu por f de x, perdón, f de y dado x, f de y dado x, diferencial de x, diferencial de y, ¿sí? Para encontrar la varianza hay que encontrar el segundo momento, y eso ya lo saben cómo calcularlo. Es decir, la varianza, si se acuerdan, es igual a el segundo momento por mu de x al cuadrado. Mu de x al cuadrado. Pues fácilmente les voy a pedir, este ya es la esperanza de xy y la esperanza de y dado x. Esta es la esperanza de y dado x, la esperanza de la esperanza de y dado x, la esperanza de x dado y. Ahora, de igual manera, les voy a pedir, ¿sí?, que calculen la varianza. Y me tiene que volver a dar en ambos casos, para el caso de la esperanza condicionada de y con x, también me tiene que dar una función de x. Y en el caso de y también me tiene que, en el caso de x también me tiene que dar una función de y. Esto lo acabamos de encontrar. Hay que buscar el segundo momento. Pues aquí fácilmente aquí lo estarían aplicando, ¿cierto? X al cuadrado y así sucesivamente. De tal suerte que me van a buscar la varianza de x y la varianza de y. Bueno, a partir de ello, también podemos encontrar les pediría que me encontraran la covarianza condicionada, ¿sí? Bueno, de entrada, esta es su segunda tarea. Y la que está acá arriba es su primer tarea. En este caso, mediana moda y la esperanza. Y que me den una explicación de lo que están observando. Y acá les voy a pedir que me calculen la varianza de x y la varianza de y. Y su covarianza condicionada. Hasta aquí terminaríamos el segundo bloque del temario.
yo creo que vamos a terminar con los temas eh, más adelante que tiene que ver con distribuciones de probabilidades especiales. Es un tema muy complejo, pero es fundamental para ver la última parte que es máxima verosimilitud y método de momentos, que yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar por la amplitud. Entonces, hasta aquí le dejo este tema. Les pido por favor que que esta tarea sea para entregar, como es muy corta, sea para entregar el jueves 7. ¿Ok? Bueno, pues les doy las gracias y nos estamos en contacto.